Bueno, bien. Déjenme buscar para compartirles la pantalla. Bien. Bueno, en la carpeta de práctica que les hicimos compartida, donde están todos los ejercicios, ahora agregué un archivo que dice errores frecuentes de cada ejercicio de modelado de datos. Bien. En el ejercicio 3, por ahora, o sea, de las correcciones de los ejercicios que ya habían subido, hay dos errores frecuentes, ¿sí? Voy a ir a abrir el que habíamos visto el otro día, si lo explicamos sobre ese. Ustedes lo ven, ¿no es cierto? Sí, se ve, profe. Sí, profe. No, ahí está. Bien. Em, lo, eh, ahí está. Bien, una de las cuestiones era la del expediente estado, quizás fue la más frecuente, y la relación juzgado iniciado en lugar de juzgado expediente. Nosotros teníamos en juzgado expediente, que yo le he dicho que al principio está esta distinción de la fecha de inicio y el número de expediente, que lo tienen solo los iniciados, los otros expedientes no lo tienen, pero cuando pasa el tiempo sí tienen esos datos porque se presentan o digamos, se entregan en algún juzgado. Y la relación expediente-juzgado, que ven acá arriba, mucha gente la hizo desde la subclase iniciado. En principio, los únicos que tienen juzgados son los iniciados, pero luego decía que eran todos pasaban a tener esa información. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Sí, sí, profe. Bueno, lo importante de eso, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que si hay un cambio luego de un tiempo, como es en este caso, lo que hace eso, lo que afecta es al mínimo. ¿Por qué? Porque en un momento hay un expediente que no tiene juzgado y luego sí lo tiene. Entonces eso hace al mínimo de la cardinalidad, que es el cero de ahí. Y lo otro, que es la recomendación que les hice al final de la clase pasada, es hacer subclases cuando es una transición en el tiempo que se da naturalmente, que es normal y que es frecuente, no es una buena idea. No quiere decir que esté mal. Quiere decir que en general no aprovecha las ventajas de una jerarquía. Entonces queda, digamos, como incómodo y propenso a confusiones o errores porque es como que es un estado del cual cambia en el tiempo y todos pasan. Es como pasar de, por ejemplo, si ustedes tienen un pedido, una compra, ustedes la tienen de realizada a embalada, a enviada, a entregada. Son etapas por las que transita la compra. Entonces, por más de que uno tenga ciertos datos y la otra no, no les conviene dejarlo como una jerarquía porque todos los elementos van a cambiar de jerarquía en jerarquía. Es más bien todos los atributos tendrían que estar en la clase y en algún momento son nulos y se van completando a medida que va transitando esas etapas. Si es necesario, se podría poner un atributo que indicara en qué etapa se encuentra el estado o algo por el estilo. Si fuera necesario, porque hay etapas que no tienen atributos distintivos, si necesitan saber en qué etapa está, se puede poner. Bien. Luego, la de el expediente estado en un momento dado. Dice que un expediente tiene un estado en un momento dado. Bueno, si tiene un estado en un momento dado, quiere decir que nosotros tenemos los estados que son genéricos y los expedientes
¿Y cómo definimos ese momento dado? ¿Cómo identificamos que ahora está en un estado después en otro? Porque no podemos ponerle la fecha de todos los días y repetir esto. Imagínense que un expediente queda en un estado por un año, no podemos poner 365 veces, hoy está en este estado, hoy está en este estado, hoy está en el mismo estado, hoy está en el mismo estado. Sería repetir. Entonces lo que se usa en eso es una fecha desde o una fecha y hora desde. ¿Sí? Podría suceder que algo pueda cambiar, digamos, si pudiera cambiar de estado varias veces en el día, sería fecha, hora, desde, por ejemplo. Y tienen ahí eso de la fecha, no es del estado, porque el estado es genérico, y no es del expediente, porque va a cambiar muchas veces el estado. Entonces, si yo quiero tener la historia, hago una relación entre expediente y estado y pongo fecha desde o fecha hora desde en la relación. Eso por un lado. Ahora, cuando yo hago las cardinalidades, yo tengo que tapar los atributos de la relación. Si yo tapo acá fecha desde, digamos, esto, si yo esto lo ocultara, ¿sí? Y tengo de expediente a estado, yo digo, un expediente, ¿en cuántos estados puede estar? Y no en un momento, sino sin fecha. ¿En cuántos estados puede haber pasado? Tapando esto. Y en muchos. A lo largo del tiempo, muchos. Y por el otro lado, un estado, ¿cuántos expedientes pueden tenerlo? También es muchos. Entonces la cardinalidad da muchos a muchos. En general, cuando dice en un momento dado, ya tenemos que, ya nos está ayudando a saber que es en el tiempo tiene muchos. ¿Sí? Esos son los dos errores más comunes que hay en este ejercicio, de las correcciones que hice. ¿Alguien tiene algún otro error que quiera ver, que quiera consultar, que no haya entendido la corrección? ¿Ninguno? Bueno, vamos entonces a seguir con el ejercicio 4. Si alguien tiene dudas, me consulta, lo vemos en un horario de consulta, no hay ningún problema. Si quieren mandármelo por la pregunta por Telegram y se las puedo responder, a lo mejor es algo fácil, se puede responder por Telegram. Si no lo entienden o es complicado, lo vemos en un horario de consulta, no hay ningún problema. Para eso está el horario de consulta. Bien. Ejercicio 4. ¿Alguien quiere ser voluntario para que lo veamos? Igual ya les corregí, así que digamos, no es que vamos a hacer las correcciones de cada uno, sino vamos a ver las partes de los errores A mí de... se me subió tarde el ejercicio, así que me vendría Genial. bien, sí. Juan Cruz, ¿tu apellido? ¿O cómo fue el archivo? Vázquez. Ahí, Juan Cruz Ahí Vázquez. está. Bien. Vamos con esto. Bueno. Déjenme ver. ¿Dónde tengo yo? ¿Dónde tengo? No. Vamos a poner la plataforma virtual. CBG. Así vamos a ver el enunciado. Guías de estudio. Modelo de datos. Bueno. El de la distribuidora de diarios y revistas nos hablaba de
tiene 50 puestos en distintas zonas de la ciudad a los que hace reparto, incluidos días sábado y domingo por la mañana. Cada puesto se le envía una cantidad predeterminada de cada publicación a través de fletes que son contratados por los distribuidores que cubren distintas zonas. Los puestos poseen un único código, nombre, bla, bla, bla. Las zonas tienen tal dato, las publicaciones están codificadas en sobre su nombre, frecuencia y editorial. De los fletes se conoce todos estos datos. Los fletes pueden realizar repartos a muchas zonas, pero a un puesto llega un único flete. Se necesita conocer la cantidad de puestos que atiende un flete determinado. Cada vez que un flete reporte las publicaciones, se debe confeccionar una planilla que contiene fecha de entrega, más datos, ¿sí? Además, el fletero retira las publicaciones del día anterior que no fueron vendidas, por lo que se deberán registrar también en la planilla las publicaciones retiradas y la cantidad de las mismas. Las editoriales están codificadas y poseen un nombre. Bien. Bueno, entonces nosotros tenemos, para los que todavía no vieron los videos en donde yo resuelvo los ejercicios y les voy dando los consejos, porque vi por las correcciones, algunas personas se ve que todavía no han visto los videos, no sé si no saben. En el canal hay una playlist que son modelo de dominio, que son todos los ejercicios resueltos, sobre todo los primeros, están resueltos paso a paso, no es una clase, sino soy yo resolviéndolos. Denle una mirada a esos ejercicios, tiene un par de tips, sobre todo los primeros, tiene un par de tips de cómo arrancar. Para los que lo vieron, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de resolver el ejercicio? Identificar las identidades. Muy bien, a todos los que respondieron. Exactamente, hay que identificar las entidades. Y una vez, en realidad buscamos las que creemos son entidades. Y lo primero que hacemos, una vez que creemos haber identificado, es confirmarlo con las claves primarias. Los puestos poseen un código único. Bueno, puesto es una entidad para mí. Tiene un código único, nombre, dirección, ¿sí? Y está todo en una zona determinada. Entonces, tenemos eso. Zona. Las zonas tienen un código que las identifica y una descripción. Entonces tenemos zonas, tenemos puestos, zonas con su código, puestos con su código. Seguimos viendo. Las publicaciones están codificadas. Publicaciones tiene código. Perfecto. De los fletes se conoce quit, bla, 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 bla. ¿Hay algún dato que me sirva de clave primaria en el flete? El quit. Muy bien, el quit. ¿Sí? No se puede tener un quit repetido. Eso es, ustedes van a encontrarse con situaciones donde tenemos un código, o situaciones como esta, donde nos dice que tiene un quit, o libros, ¿sí? ¿Cómo se identifica un libro? ¿Alguien sabe? Por el ISBN. ISBN, exactamente. El ISBN y las revistas, el ISSN, que es por una distribución en serie, por ejemplo, lo tienen. Ahí, generalmente, cuando vayan un día a trabajar a una empresa que maneje con eso, ustedes tengan que hacerle el sistema, ya sea porque trabajan en esa empresa o porque están trabajando para una empresa que les desarrolla el sistema, no les van a aclarar esas cosas. Eso lo tienen que preguntar o lo tienen que investigar, ¿sí? Las cosas que el sentido común del negocio dicta, generalmente se omiten. Entonces hay que entender muy bien cómo funciona el negocio cuando vamos a hacerlo. Es muy importante dedicarle tiempo siempre a entender el negocio. Bien. Entonces, el flete tiene de clave quit. Después, habla de cada vez que se hace una entrega. Por ahora eso no nos afecta demasiado. Y las editoriales están codificadas y poseen un nombre. Y acá nos habla de las publicaciones que están codificadas, y las editoriales están codificadas y poseen un nombre. Entonces, editoriales tienen un código también. Bueno, ya tenemos nuestras entidades. Todas las que creímos haber detectado tienen clave primaria. Son entidades fuertes. Completamos los atributos propios, ¿sí? Que tiene cada una, como el nombre, la descripción, la frecuencia, etc. Una vez que completamos todos los atributos que nos menciona el modelo, podemos empezar a ver las relaciones entre las entidades
O si nos quedó alguna posible entidad que no tiene clave primaria, tenemos que ver qué hacer con ella. Puede ser que sea una débil, puede ser que sea una relación, o puede ser que sea un conjunto de atributos de otra cosa. Por ejemplo, si yo me pusiera acá con... si yo tuviera una entidad que fuera, por ejemplo, puesto flete, y no tengo el... ¿Cómo es? Y no tengo acá ninguna clave primaria, digo, uy, en la entrega, yo digo de entrega y no tiene clave primaria, ¿qué es? Bueno, ¿tiene un discriminante la entrega? Entonces, tiene un discriminante y puede ser a lo mejor con la fecha. Ah, la fecha y débil de qué. Y puede ser del puesto o de la publicación. Ah, entonces podría ser débil de una de las dos con la fecha. O, o depende de las dos. Ah, no, depende de las dos, porque la entrega depende del puesto y la publicación. Entonces, es una relación. Y entonces me quedo con eso. Bien. Así tengo que ir probando lo que no tiene clave primaria. Lo que tiene clave primaria lo tengo que razonar. ¿Sí? Tengo que ver qué es. Vamos con las entidades y las relaciones ahora que sí podemos identificar. Por ejemplo, poseen un código único, nombre de elección y está situado en una zona. Entonces, el puesto tiene una zona. Tiene una zona. Y las zonas, ¿cuántos puestos pueden tener? Muchos. Los mínimos acá van a depender de cómo vamos el sistema. Pueden ser 0 o 1 y están bien en los dos casos. Después, las zonas no hablan de ninguna otra relación. Las publicaciones están codificadas, saber su nombre, frecuencia y editorial. Entonces las publicaciones tienen una editorial. Una publicación puede no tener editorial. No, tendría que tenerla sí o sí. Entonces, bueno, tendría que tener un 0 acá y el 0 de acá no lo... Depende de cómo haga el sistema de vuelta. Seguimos viendo. De los fletes se conoce, los fletes pueden realizar reparto a muchas zonas, pero a un puesto llega un único flete. Entonces, ahí yo tengo que del flete, tengo que llega a muchos puestos, y pero el puesto llega a un único flete. El mínimo de acá, como siempre. Acá este 1 va a depender de cómo va el sistema, muy probablemente termine siendo así, o sea, no cargo el puesto sin el flete, pero podría variar según cómo va el sistema. Bien. Después habla de la entrega, eso lo vamos a esperar. Y después la editorial está codificada y poseen un nombre. No nos dice ninguna relación. Entonces, las relaciones que tenemos son puesto editorial, puesto zona, puesto flete. Esas son las relaciones que tenemos obvias desde ahí. Ahora, nos habla, que este es uno de los errores comunes de este ejercicio, dice, los fletes pueden realizar partos a muchas zonas, pero a un puesto llega un único flete. Entonces, un flete llega a muchas zonas. ¿Sí? No nos aclara que a una zona llega un único flete ni nada, entonces lo lógico sería plantearlo a muchos. Ahora, ven que tengo un ciclo yo acá. ¿Sí? Los ciclos no significa que estén mal, pero yo tengo que ver que signifiquen cosas distintas. Si significan lo mismo, están mal, son redundantes. Alguna relación es redundante. Si significan cosas diferentes, están bien los ciclos. Por ejemplo, esta relación zona-flete, ¿qué significa? ¿Qué registro acá entre zonas y fletes? Es Los obvio. fletes que llegan a la zona. Los fletes que llegan a una zona, ¿sí? En esta, los puestos que están en la zona. Y en esta, el flete que llega al puesto. Son lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, vamos a empezar por acá. Yo puedo ir y decir, el flete que llega a un puesto navegando por acá. O sea, estoy viendo si puesto flete es redundante. Yendo del puesto a la zona, sé en qué zona está. ¿Puedo sacar qué flete llega a ese puesto?
obtengo muchos fletes? Obtenés muchos fletes. Obtengo muchos fletes. Entonces esta no es redundante seguro. Vamos a probar esta ahora. Si yo... Esta no la tengo. Entonces vamos a tratar de hacer el camino por el otro lado. Un puesto. Sé que flete llega. Sabiendo el flete que llega al puesto, ¿puedo saber en qué zona está el puesto? ¿O obtengo muchas zonas? Muchas son. Obtengo muchas. Voy de mucho a mucho. Nunca voy a poder obtener una acá. Voy a obtener muchas. Entonces, ¿un puesto puede estar en muchas zonas? No. Esta tampoco es redundante. Vamos a probar esta. Entonces ahora, si yo quiero saber los fletes que llegan a una zona y saco esta relación. De la zona, saco todos los puestos que están. De todos esos puestos, saco los fletes que llegan a cada uno. Entonces, ¿puedo saber los fletes que llegan a una zona? Sí, profe, porque Sí, cada puesto tiene un flete. exactamente. Ahora probemos la inversa. Tengo un flete y quiero saber a qué zona llega. Tengo un flete hacia todos los puestos que va. Y con esos puestos, puedo sacar la zona donde están. Entonces, ¿puedo saber el flete a qué zona llega? Sí, También. también. Entonces, esta relación es redundante. ¿Por qué? Porque significa las zonas a donde llega el flete o los fletes que llegan a una zona. Y eso lo puedo calcular dentro de este ciclo sin necesidad de ir por acá. Entonces, de acuerdo a lo que se solicita en este enunciado, esta relación puede calcularse a través de puesto zona y puesto flete. Es redundante. Bien. ¿Por qué digo de acuerdo a lo que solicita este enunciado? Porque si yo acá quisiera registrar las zonas a donde podría entregar un flete, no donde está entregando, sino donde podría entregar. ¿Por qué? Porque un día un flete se me cayó y yo necesito mandar un flete a que lo cubra. O tengo un puesto nuevo y quiero saber qué fletes puedo usar para llegar. Serían las zonas a donde podría repartir un flete. No la podría calcular así, porque un flete podría repartir una zona donde en este momento todavía no reparte. Yo, por ejemplo, tengo un flete que reparte a zona norte, zona oeste, zona sur. No me reparte en zona centro, pero podría repartir. Pero yo no lo sé, porque tengo a los lugares donde llega. Entonces, si yo quisiera que mi sistema me diga qué fletes podrían llegar a un puesto, yo necesitaría una relación extra, que es zonas de cobertura o fletes posibles, ¿sí? Yo le puedo poner zonas de fletes posibles. Entonces ya no sería una relación redundante. Este sistema no lo pide. No lo vamos a agregar nosotros. En una situación real ustedes le podrían ofrecer al cliente algo como esto, pero son horas extra de desarrollo, así que tenganlo en cuenta que cuando se lo ofrezcan al cliente, o ustedes van a tener que absorber el costo o le van a tener que cobrar más al cliente. Así que eso ténganlo en cuenta, pero no es lo que solicita este sistema. Entonces, por eso en este caso es redundante. Bien. No tendría que ir, digamos. Ahora, vamos a la otra parte del ejercicio. Ahora habla de las entregas. Cada vez que un flete reparte las publicaciones, se debe confeccionar una planilla que contiene fecha de entrega, publicaciones y cantidad de las mismas que fueron efectivamente entregadas. Puede que el encargado del puesto solicite recibir algunas publicaciones de más, además el fletero retira las publicaciones del día anterior, la registración de la planilla y la cantidad de las mismas. Bien. Yo digo acá el compañero puso estos datos en puesto flete, porque el puesto las entrega. Ahora, digamos esto. Ya existe la entidad.
¿Sí? Ese es uno de los errores comunes que tienen al principio ustedes cuando están resolviendo los ejercicios. Les suele suceder con frecuencia que ya tienen la entidad y sin embargo ponen un atributo que la representa en una relación, porque se dan cuenta que, por ejemplo, no es ternaria, pero necesitan el dato de la publicación, no lo tienen disponible. Si yo no tuviera el dato acá de publicación, un flete entregó 123 al puesto 1. Flete A entregó 123 al puesto 1. ¿123 qué? ¿Qué publicación? La Capital, Clarín, Nación, La Revista, Anteojito, Villiquen, alguna de esas, no sabemos. Entonces, necesitamos saber de qué publicación las entregó. O sea, necesitamos la información de la publicación. Entonces, acá está la disyuntiva. Va acá en el puesto flete, va acá con la publicación, o como muchos trataron de resolverlo, con una ternaria. ¿Sí? Ahora después vamos a ver el caso de la ternaria. Vamos a buscar un ejercicio, uno que lo resolvió por ternaria, y vamos a ver cómo darse cuenta si es o no es ternaria. Pero en este caso nos damos cuenta que nos hace falta la publicación. Entonces puede ir acá o puede ir acá. Si está acá, ¿yo puedo llegar hasta la publicación? ¿Puedo saber de qué publicación fueron las cantidades entregadas? No, ¿verdad? Porque voy a obtener muchas. Voy a saber todas las publicaciones que se reparten, pero no voy a saber de cuál fue la entregada. Y ahora si yo lo pongo al revés, pongo estos atributos acá, en publicaciones puestos. ¿Puedo saber qué flete los entregó? Yo tengo que la publicación, Sí, porque llega un solo flete al puesto. digamos, la Capital, la entrega del puesto 1, 123 unidades. ¿Qué flete lo entregó? Uno solo. El puesto 1 le llega uno solo. Entonces, estos atributos son atributos de publicación puesto. ¿Sí? Y digamos, estos atributos quedan acá. De cualquier forma, también no, esto no. Si está bien, si bien está bien este dato, falta desglosarlo en cantidad entregada predeterminada y extra o solicitada. Fíjense que nos dice acá. Fecha de entrega, publicaciones y cantidad de las mismas que fueron. Teníamos acá las publicaciones. ¿Dónde era? A ver. Ofertas en reparto. En el 5 era, bro. Cada vez que llega un plato, las publicaciones se debe confeccionar para ella. Fecha de entrega, publicaciones y cantidad misma que fueron efectivamente entregadas. Puede que el encargado solicite recibir algunas publicaciones de más. Nosotros teníamos, a cada puesto se le envía una cantidad predeterminada de cada publicación. Al puesto A de la Capital se le mandan 10. Al puesto B de la Capital se le mandan 15. ¿Sí? Cada uno tiene una cantidad predeterminada que se entrega todos los días. Acá yo tengo una cantidad extra. O sea, básicamente el canillita cuando le están entregando el reparto dice, porque sabe, conoce el barrio, conoce la gente, y por ejemplo sabe que los del barrio son hinchas de tal equipo que jugó, ganó, entonces van a querer leer más, seguramente van a querer más el diario para tener la foto o algo de eso. Bájame 5 más del diario. O sabe que hay ciertas cosas que a la gente le interesa, entonces cuando, por ejemplo, sale las promos esas que vienen con algún juguete o alguna cosa coleccionable, que la primera es barata, y dice, bajame 10 más porque seguro me lo van a llevar, porque el primero es barato. Entonces,
esa extra la tenemos que registrar. Entonces esto es lo que yo le digo acá con desglosar, en la cantidad de entrega predeterminada y extra. ¿Sí? Si se dieron cuenta de esto, ya estamos, a esta altura estamos bien, o sea, estamos arrancando con el modelator. Con que se hayan dado cuenta que había una cantidad entregada que había que registrar en cada fecha, vamos bien. Lo ideal sería que se den cuenta que había una cantidad predeterminada también, aparte de la cantidad efectivamente entregada. Y luego, la cantidad retirada, muy bien, y la fecha de entrega, muy bien. Hay otras soluciones, y obviamente eran datos que iban acá. Hay otras soluciones que también son correctas a esto, que lo vamos a ver sobre todo cuando vamos al pasaje a tabla. Hasta acá de esto, antes de seguir con los otros errores comunes. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? No, profe. Bien. Entonces, teníamos... la cadena de publicación editorial fue un error bastante común. Las editoriales pueden hacer muchas publicaciones, ¿sí? Una editorial puede emitir muchas publicaciones, no solamente una. Y una publicación es emitida o editada por una sola editorial. Ese fue un error que un montón de gente tuvo. No sé si no queda claro en el enunciado. Dice acá, cuando habla de las publicaciones, dice y editorial, no editoriales. O sea, ahí ya les tendría que dar una pista. Más allá de eso, pueden preguntar, ¿sí? Está bien, cuando hacen la tarea no, pero cuando estén en el parcial, pueden decir, profe, una publicación, ¿cuántas editoriales la pueden editar? Eso es algo que pueden preguntar. No pueden preguntar no me pueden preguntar cuál es la cardinalidad acá. Sí, eso no lo pueden preguntar. ¿Por qué? Porque me tienen que preguntar como si fuera alguien del negocio, como si fuera el cliente. Entonces, usted al cliente le puede decir, una revista, ¿cuántas editoriales la pueden editar? Una sola. Listo. Entonces, ustedes tienen ese dato ahí. ¿Qué otro error común? A ver. Yo, profe, en el Sí. 4 había puesto una ternaria entre Ahora fletes. vamos a llegar por acá. Bueno. Pero quería ir con los más simples. Bueno, un dato, nosotros, no es tan importante, pero ya se los voy comentando. Nosotros marcamos mínimo 2 puntos máximo en las cantidades. Algunos usan 2 puntos, algunos vi que por ahí habían usado un punto y coma. ¿Sí? Así que eso, ténganlo, ¿cómo es? Ténganlo en cuenta, porque es la anotación nuestra nada más. Bien. Lo de las cantidades ya lo vimos, que era esto, lo de la cantidad entregada, cantidad retirada, cantidad entregada extra. Vamos a la ternera, la dejamos por el final. La relación calculada flete zona ya lo vimos. Y flete zona redundante con flete y puestos. Bien. Vamos a juntarlo porque esto en realidad es el mismo error. Vamos ahora con la ternaria. ¿Quién me había dicho que había hecho ternaria si lo miramos en esa resolución? Yo, Mora. ¿Cómo figura? Acá. Bueno, vamos con la ternaria. Puede parecer que es una ternaria. ¿Por qué? Porque ustedes están informados, por cómo está planteado el enunciado, ¿sí? Dice, reparte las publicaciones, se confecciona la planilla, dice la publicación, la cantidad que fueron entregadas y obviamente el puesto donde lo están entregando. Entonces pareciera que ustedes necesitan toda la información al mismo tiempo, ¿sí? Si no se dieron cuenta de hacer dos relaciones, no se pueden dar cuenta de calcularlo todavía. Entonces, es posible, y no está mal, que hayan creído que era una ternaria. Entonces la dibujan como ternaria. Una vez que ustedes hacen una ternaria, tienen que revisar 3 condiciones, ¿sí? Ahora yo lo voy a aprovechar para ponerlas en
acá, condiciones de ternaria. Todas las entidades son relacionadas al mismo tiempo. No algunas primero, y otras luego. Esa es la primera condición. La segunda condición. Tomando una entidad a la vez y preguntando con cuántas de otra se relaciona, siempre debe dar muchos. Y al menos 2 cardinalidades con máximo n, muchos. ¿Sí? Esas son las 3 condiciones que tiene que cumplir una ternaria. Tampoco, o sea, que cumpla las 3 no asegura que sea sí o sí una ternaria. ¿Sí? Puede ser que no lo sea, puede seguir siendo redundante, pero por lo menos estas 3, que son condiciones básicas que tiene que cumplir una ternaria, no son las únicas, descartan la mayoría de los casos equivocados. La primera todos usan al mismo tiempo, esa la cumple. Después vemos lo de las cardinalidades, que hay que aprender también a tomarlas bien para estar seguros. Pero ahora vamos a esto. Yo tomo una entidad cualquiera. Por ejemplo, vamos a arrancar con flete. ¿Sí? Un flete, ¿a cuántos puestos reparte? Esta es la segunda condición, la de que tomo una entidad, fijo una entidad y pregunto por las otras. Un flete, ¿a cuántos puestos puede repartir? A uno o muchos. Va, a 0 o muchos. Está bien, 0 o 1, depende de cómo va el sistema, pero es a muchos. Entonces, esta la cumple. Ahora, un flete, ¿cuántas publicaciones distintas entrega? Lo mismo, muchas. Bien, entonces esta tiene mucho. Vamos a tomar la otra entidad. Publicación. ¿Cuántos fletes la reparten una publicación? La capital. ¿Cuántos fletes pueden repartir la capital? Uno a Muchos. muchos. Entonces esta ahí la cumple. Ahora, una publicación, ¿a cuántos puestos se reparte? A muchos. A muchos. Ahora, un puesto. ¿A cuántas publicaciones recibe? Muchas. A un puesto, ¿cuántos fletes llegan? Uno solo. Uno solo. Nos lo dice el enunciado. ¿Dónde tengo el enunciado? ¿Dónde salió el enunciado? No, acá. Ahí está, acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el 4 ahí está. Ahí está. Gracias. A un puesto llega un único flete. Cuando nosotros tenemos que de puesto a flete, en una terna estoy tomando un puesto, ¿cuántos fletes llegan? Uno solo. Listo. Ustedes ahí tachan la ternaria. No es ternaria. Después vamos a ver lo de las cardinalidades, porque lo de las cardinalidades es más fácil cuando se cumple esta condición que yo les doy ahora. Porque así, digamos, es más complicado. Cuando no es una verdadera ternaria el tercer punto. Por eso están en este orden las condiciones. Bueno, estas son las condiciones de una, en realidad, n-área. O sea, si fuera que tuviera relación a 4 entidades, 5, 6, aplica la misma regla. Todas al mismo tiempo, tomando una y preguntando por las otras, siempre debe dar muchos. Y 2 cardinalidades con máximo n. Al menos, ¿sí? Al menos. Debe ser. Muchos. ¿Sí?
Estas son las partes más importantes de cada regla. Por eso están en este orden. Ustedes las deberían validar en este orden. Porque si no son al mismo tiempo, no tiene sentido hacer las otras pruebas. Si son al mismo tiempo, puedo preguntar esta. Si ya no se cumple que todos hagan muchos, no tiene sentido analizar las cardinalidades, porque no me va a dar bien. Bueno. Entonces, yo ahí descarto la ternaria. Cuando no es una ternaria, ¿qué es? Pueden ser 2 binarias o 3 binarias, también si se representaran cosas distintas. Por lo general no son 3 binarias, porque si representaran 3 cosas distintas tampoco me quedaría cómodo una ternaria. Por lo general me quedaría una ternaria y una binaria, me quedaría una cosa rara igual. Puede haber alguna relación redundante como en el otro. Podría haber una relación redundante si metieron 3. Entonces, analicen. Si les quedó un ciclo de 3 binarias, analícenlo. Analícenlo. Es probable que no. No recuerdo ahora algún caso que me contradiga, pero podría existir. O sea, no digo que no exista, pero tendrían que haberle ya errado en algo. No era ternaria porque no era todo al mismo tiempo. O sea, si no se cumple la primera regla, sí podrían terminar quedando 3 ternarias, digamos. Pero es raro igual. Generalmente les quedan 2 binarias, que siempre van a ver que hay varios lados muchos, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, acá les va a quedar una muchos a muchos, y de flete apuesto le va a quedar una 1 a muchos. Por eso, si no, tampoco les daba una ternaria, o sea, muy difícil. Si no les queda una ternaria que tiene máximo 1, 1 y n, les hubiera quedado. Ahí es como que están también errando, probablemente sean 2 binarias de los lados 1 al lado muchos y listo. Tienen que ir viendo, bueno, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué puedo calcular, o sea, el reparto? ¿Qué podría navegar yo? ¿Qué podría separar y navegar? Si pongo el flete con la publicación, ¿podría saber qué flete fue el que entregó en el puesto? No, entonces no me sirve. Si cierro esto y pongo la publicación en el flete, ¿puedo saber qué publicación se le entregó al puesto? No, porque serían muchas. Si pongo entonces la publicación, saco el puesto y le pongo el puesto con el flete, publicación con flete, ¿puedo saber? No, tampoco. Entonces, bueno, dejo puesto con publicación y pruebo. Flete con publicación, he hecho que no. Flete con puesto y puedo navegar. Bueno, listo, entonces me queda ahí. Lo tengo que ir buscando, pero yo ya sé que ternaria no es. Tengo que ir viendo qué otra relación me queda. ¿Cuál es la obligatoria? ¿Cuál es la que puedo navegar? Pero ya sé que no lo es. Acá, muy importante, toda la gente que lo hizo no se sienta mal. Recién estamos arrancando con las ternarias. Si acá les apareció una ternaria, no se preocupen. Hoy vimos estas 3 condiciones, ¿sí? No se desanimen. Y esto es una de las cosas más difíciles de identificar a esta altura, que sea o no una ternaria, a esta altura es difícil. Los que hicieron ternaria, por favor, pregunten todas las dudas que tengan ahora. Sería ideal que me pregunten todo lo que no les terminó de cerrar, todos los que no terminaron de entender, si son de estas 3 reglas que les pasé o lo que sea, pregunten. Este es el mejor momento. ¿De verdad les quedó claro? ¿Seguros? Bueno. Bien. Entonces, si tienen dudas, la clase que viene apenas arrancamos, lo vuelven a preguntar, ¿sí? Y ya después, si no, lo vemos en la consulta. Bien, el ejercicio 5 que lo estuvieron subiendo. Después yo voy a tratar de hacer una pasada. ¿Alguien quiere preguntar algo? Escribieron en el chat. Gracias. Déjame ver. Si dice que varios fletes pueden ir a un puesto, ¿iría ternaria? Sí, totalmente. Si el enunciado fuera que distintos puestos pueden llegar a la ternaria y vos tenés que saber qué flete llevar al puesto con cada publicación, totalmente. Podría ser, depende cómo sea el enunciado, una ternaria o una agregación. Un segundo que vaya y explico la diferencia. Si yo tuviera
que cada puesto y publicación puede ser entregada por distintos fletes cualquier día y yo tengo que saber qué flete entregó, qué publicación, a qué puesto y qué cantidades, es ternaria. Redondita les va a quedar. ¿Por qué? Porque va a llegar, a un puesto llegan muchos fletes, a una publicación entrega muchos fletes, una publicación está en muchos tendrá muchos puestos, un puesto recibe muchas publicaciones, ¿sí? Una publicación entrega muchos fletes, y un flete llega a muchos puestos. Entonces te dan muchos a todos. Todos al mismo tiempo y les queda la cardinalidad. Entonces hasta ahí tomarían el puesto y la publicación. ¿Cuántos fletes pueden repartirla? Muchos, porque cada día podría ser un flete distinto. Bien, las otras ya las hicimos, que nos da, pero bueno, un puesto, un flete, ¿cuántas publicaciones puede entregar? Muchas. Una publicación y un flete, ¿a cuántos puestos un flete, una misma publicación, la puede entregar a distintos puestos? Sí. Entonces muchos. Tienen 3 lados muchos. Es ternaria. La cardinalidad máxima es ternaria. Entonces, sería así mismo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, les dicen, como dice ahí, el puesto recibe una cantidad predeterminada de la publicación, ya está predefinida, qué sé yo, y cada día se decide el flete que la reparte. Ustedes ahí tendrían una binaria entre puesto y publicación, una agregación, y esa agregación se relacionaría con el flete. Y en la relación entre la agregación y flete iría la cantidad extra y la cantidad retirada, junto con la fecha de entrega. Fíjense qué diferencia hay entre los dos modelos que les planteo. La primera, si todo sucede al mismo tiempo o no. Si yo defino en el mismo momento la entrega, o sea, qué flete va a qué puesto y con qué publicación, todo sucede al mismo tiempo. Ahora, si yo primero defino el puesto y la publicación y luego defino el flete, sería una agregación. Porque suceden 2 momentos distintos. No puedo armar una ternaria. Pero el flete entrega a un puesto ciertas publicaciones. Yo ya lo definí antes qué publicación llega, qué puesto con qué cantidad, y solo elijo literalmente quién lo entrega. Así que ojo, no necesariamente es una ternaria, sí podría hacerlo, o podría ser una agregación en ese caso. Para los que no están viendo el chat, él pone, si varios fletes pueden ir a un puesto, podría ir ternaria. Sí, iría ternaria, exactamente. En ese caso, sería así. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Creo que no, profe. Bueno. Vamos a pasar. ¿Ustedes ya vieron pasaje a tabla con la profe? ¿O lo están viendo? Que Teníamos que verlo bueno, hoy, recién, profe. profe. Hoy empiezan. Hoy lo vamos a ver, sí. Genial. Bien. Van a tener mucha tarea. Bien. Vamos acá al 5. ¿Algún voluntario? ¿Quiere ver el mío, profe? ¿Quién dijo? Tombolini. No, ya está. Ya Juan Cruz y Tombolini ya participaron. Necesito otro. ¿Quiere ver el mío, profe? Alexis, Tomás. Sí, Alexis Tomás. Mío también, podría ser. Vamos viendo. Dale, después revisamos. Este era el del sistema de guardia. Bueno, esta es una versión simplificada del final que yo rendí. No muy simplificada, pero... Y ahora es uno de los ejercicios más fáciles que damos en clase. Bien. Entonces, vamos un poco al enunciado. Muy rápidamente. Son muchas reglas de negocio, básicamente. Acá, los pacientes ingresan a la guardia de un hospital, son atendidos en recepción, donde se controla si tienen historia clínica o no, y se verifican los datos registrados. De no ser así, se toman todos sus datos. Nombre, apellido, dirección, teléfono, tipo, número de documento, fecha de vencimiento, generándose un número de historia clínica único para todo el efector. Cada ingreso del paciente al hospital genera además una tarjeta de guardia que se enumera secuencialmente. Cuando dice se enumera secuencialmente y no dice depende de,
es un código único, ¿sí? Y es única para todo el hospital, donde se registran la fecha y hora del ingreso del paciente. Los pacientes pueden ingresar por una de dos causas: consulta o accidente. Si es por consulta, se registra el tipo de ingreso: caminando, ambulancia, nombre del acompañante, apellido del acompañante y el o los motivos por los cuales ingresa. Si es accidente, se registra el tipo de accidente, fecha y hora y lugar de ocurrencia del mismo. Los motivos en contra codificados tienen descripción, los tipos de accidentes están codificados y poseen una descripción. Los lugares de ocurrencia del accidente se requiere registrar calle, altura y localidad. Las localidades se codifican con su código postal, ¿sí? Los pacientes son atendidos por un médico, esto ya es después, ¿sí?, que completa la tarjeta de guardia con los siguientes datos: hora de atención y diagnósticos. En la primera tarjeta el médico indica tratamiento y su destino, ¿sí? Fíjense que dice hora de atención y diagnósticos, ¿sí? Nótese el plural. De los diagnósticos se conoce su código según la OMS y la descripción, y cuando se registra en la tarjeta de guardia se lo hace en orden de importancia. Cuando el paciente, o sea que hay un orden que tenemos que registrar. Cuando el paciente se retira, este digamos es el 10 del destino, de acá, entrega al empleado de control la tarjeta de guardia que asienta la fecha de retiro. Todos estos datos son nuevos volcados al sistema por la administrativa encargada. Entonces, de todos estos que tenemos, primero las entidades. Paciente, ¿cuál sería la clave primaria? La historia clínica. Bien, tenemos un candidato, historia clínica. ¿Algún otro? El documento. El tipo y número de Documento. documento. Bien, tenemos dos candidatos. ¿Quién está equivocado? Dígame quién está equivocado y justifíqueme su respuesta bien. Ninguno. Nah, no vale que respondan bien la primera. Bien. ¿Por qué ninguno? Porque depende de cómo lo modelemos. Depende un poco de Porque cómo las lo dos son únicas. modelemos. Las dos son únicas, las dos son claves candidatas. Y ahora viene la parte difícil. Cuando tengo esto así, ¿qué hago para elegir la clave primaria de mis claves candidatas? Profe, la clave primaria sería el número de historia clínica porque las tarjetas de guardia después se relacionan con el número este. Igual vos podés relacionarlo con el paciente y navegar para sacar la historia clínica. Bueno. O sea, podés llegar. Por ahí viene la mano a la hora de elegir igual la mejor clave primaria. ¿Sí? Que no quiere decir que la otra esté equivocada. Pero viene por el lado de eso. ¿Vos por qué pensaste que era la historia clínica? Porque la usabas para la tarjeta de guardia. Sí, Porque la tarjeta aparte de porque guardia... está dentro del hospital y es como una regla de negocio del hospital, de la Sí, clínica. vos podés tener muchas veces un número propio que lo identifique, que sea mejor, que sea, digamos, que vos puedas asegurar, pero no quita que el otro esté mal, digamos. Vos podés tener, un ejemplo, hay sistemas que sacan la información de un padrón y después igual le asignan un número propio para simplicidad. ¿Por qué se le asigna ese número propio para simplicidad? Porque es más fácil de recordar, porque es más corto, y también porque se utiliza mucho. Que cuando tengo claves candidatas, yo debería pensar cuál voy a usar más. ¿Sí? ¿Cuál voy a usar más frecuentemente? ¿Y cuál voy a necesitar, digamos, más accesible desde todas las partes de la aplicación? Por ejemplo, paciente, cuando llego a la guardia, me preguntan, número de historia clínica. No sé si los que fueron alguna vez a una guardia de un hospital. Número de historia clínica, ¿ustedes se lo acuerdan de su número de historia clínica o lo saben siquiera en su número de historia clínica? No, No imposible. les sirve. No sé si Ahí- tiene número, inclusive. Sí, lo tienen, pero quizás lo llaman distinto, pero lo tienen, digamos, al mismo elemento. Van a dar el tipo y número de documento. Entonces,
Hasta ahí va ganando el uso del tipo y número de documento. Cuando hablamos con el paciente nunca se va a acordar el número interno nuestro, aunque se lo demos, ¿sí? Lo más que puede pasar es que tengamos una tarjetita donde le damos al paciente tipo prepago o obra social, y ahí que nos entregue eso y lo podamos usar, suponiendo que no se lo olvidó, cosa que puede suceder. Igual nos va a venir con el tipo y número de documento. Ahora, en ese sentido, punto para el tipo y número de documento. Con el tema de historia clínica, como bien dijo el compañero, cuando estamos usando la tarjeta para registrar los diagnósticos, los tratamientos, cuando el médico se refiere, cuando estemos hablando de alta, siempre vamos a hablar con la tarjeta que tiene el dato del número de historia clínica. Entonces, todas esas veces vamos a usar el número de historia clínica. La pregunta es, ¿cuál va a usar más frecuente el sanatorio o el hospital? ¿La historia clínica o el tipo de documento? El tipo de documento se usa en el ingreso. El número de historia clínica se usa en todo el resto. Entonces, yo, personalmente, ¿sí?, en base a mi experiencia, iría por la historia clínica, que es el que se va a usar más. El que puso tipo y número de documento está bien, es correcto, es válido. Y no necesariamente va a tener problemas. ¿Por qué? Porque existen los índices. Entonces, puede ser que aunque elija el tipo y número de documento y el que más se use sea la historia clínica, nunca se enfrente a un problema de performance tampoco. Entonces, yo elegiría el número de historia clínica, como hicieron acá. Vamos a ir a la aplicación. Yo elegiría el número de historia clínica. Pero, ¿por qué yo lo elegiría? Porque creo que me va a facilitar todas las cosas. Me va a facilitar el código porque como después el número de historia clínica se va a usar en la tarjeta y en todos lados, puedo poner el número de la historia clínica en la tarjeta y me va a hacer más fácil un montón de búsquedas. Pero no es necesariamente así. Yo estoy ahora arrancando recién con esta idea y puedo tranquilamente estar equivocado y después darme cuenta que hubiera sido mejor lo otro. Tengo índices en primera instancia para resolverlo, y si sigo con problemas, simplemente lo reveo después, lo replanteo y puedo reformar la tabla, eso no hay problema. Pero las dos son correctas. El que puso tipo y número de documento está bien. El que ustedes quieran. Iría subrayado tipo y número. Ojo, no solo número. Si pusieron solo número, les faltó tipo. Porque acuérdense que cuando estamos trabajando con unos sistemas y nos habla de tipo y número, sería posible que alguno se repita. Ahora no sucede tanto, pero cuando se cambió, hace ya más de 10 años, pero bueno, en su momento la gente tenía libreta de enrolamiento, libreta cívica, las personas mayores, y después se las hizo el cambio al DNI. Pero antes de eso, tranquilamente podían tener ustedes números superpuestos con distintos tipos. Y hasta el día de hoy puede sucederlo, aunque no es tan frecuente, podría sucederle que alguien viniera con un pasaporte y tuviera un número que se podría repetir. Entonces, si ese tipo y número, el número solo nunca alcanza, ¿sí? El número solo nunca alcanza. También podría venir con un documento de afuera, ¿sí? Acuérdense que en el Mercosur se puede viajar con el documento de identidad, ni siquiera hace falta un pasaporte. Entonces podría tranquilamente caerles a alguien del Mercosur con un documento extranjero y repetirse el número. Bien. Esta parte no. ¿Sí? El número de historia clínica lo tenés acá. La historia clínica, que es la que te emiten, la que se entrega por el sistema, es un papel que se imprime recuperando la información de todos lados. No necesitas una historia clínica aparte. Tu número de historia clínica está acá, ya sea que sea tu clave primaria o no. Vos tenés tu historia clínica, está relacionada al paciente, y si alguien dice, dame mi historia clínica, bueno, el sistema navega todos sus ingresos. Después nosotros vamos a ver en la segunda mitad de la materia, vamos a ver cómo, que esto es un join.
buscan todos los ingresos. De todos los ingresos se van a buscar todas las consultas, traen sus datos y los motivos, todos los accidentes con su tipo de accidente y el lugar del accidente, y con todos sus diagnósticos, con los médicos, etc. ¿Sí? Bien. Sería como un documento de salida, profe. Exactamente, es un documento de salida. Eso es algo típico que van a encontrarse cuando vayan a hacer un relevamiento en cualquier cliente. El cliente les va a hablar de papeles, porque es lo que tiene en la mano. Hoy en día muchas empresas se manejan digital, es un poco más fácil, pero así todo les va a hablar de la página o de la planilla. Y ustedes por ahí, eso en una base de datos no existe. Pero no pueden pretender que el cliente se conceptualice eso y haga esa abstracción. Si eso lo hace alguien de sistemas. Si tienen la suerte de hablar con el de sistemas de la empresa, bien, pero no es lo común. Normalmente hablan con un gerente, un administrativo, un supervisor, una cosa así, que no maneja mucho de sistemas. ¿Por qué? Porque es un experto en su negocio, no en el nuestro. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, che, esto es un papelito, nosotros te lo generamos. Olvídate, no le digas historia clínica, habla del paciente. O si hablas de historia clínica, vos sabés que es el conjunto de todos sus ingresos. Lo mismo, fíjense, acá lo tenemos. Cada ingreso del paciente genera además una tarjeta de guardia. Estoy seguro que más de uno puso la entidad tarjeta de guardia, donde acá con los mismos datos que el compañero acá puso ingreso. Estoy seguro. Y no es que esté mal, ¿sí? No se vayan a cambiarlo. Tienen una tarjeta de guardia. Es el ingreso. Pero la tarjeta de guardia es el medio en el que lo registra hoy en día el hospital. Si ustedes le dieran hoy, si ustedes agarran y le dan a todos los miembros del hospital, le dan una tablet o un celular para que carguen las cosas, no existe más la tarjeta de guardia. Lo único que tiene es el número, tendrían el número de historia clínica del paciente y ya están con eso por todos lados. Podrían registrar la cama y ni siquiera lo necesitan. Si no, dejan el número de historia clínica al lado del paciente y con un QR lo escanean y listo. No existe más la tarjeta de guardia. O sea, si cambiamos la implementación, la tarjeta de guardia desaparece. Lo correcto es hablar de ingresos, que es lo que representa la tarjeta de guardia. Cuando ustedes hablen de planilla, listado, tarjeta, remito, y van a encontrar infinidad de sistemas con esos nombres en las tablas, ¿sí? Lo ideal, de cualquier forma, siempre es usar lo que representa. O sea, la tarjeta de guardia, ¿qué representa? Un ingreso. Un remito, ¿qué representa? Una compra y un envío. No debería ponerle remito a la tabla. Debería poner, en todo caso, envío. Y ahí va número de remito. Sí, va número de remito, pero es un envío, en todo caso. Y puede ser que ni siquiera sea una tabla el envío. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, sea una relación el envío. Y le generan un número que podría ser único, en cuyo caso se vuelve una entidad, o no le generan un número y tiene la compra, tiene un envío. Y el envío es una relación. Entonces le identifican al envío por el número de compra. O sea, eso es la ventaja que les da si ustedes se abstraen del medio y van a la representación. Ustedes van a la representación del medio, o sea, ¿qué representa el medio que están usando? Es lo que más flexible les hace su modelo de dominio y su modelo de datos. Bien. Entonces, cuando habla de ingreso, el paciente genera una tarjeta de guardia, se enumera secuencialmente, o sea que tenemos otro número acá. Van a ver que yo hago lo mismo que hizo el compañero, yo uso número, código, 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 código. No le pongo un sufijo de la tabla. Después cuando vayan a ver SQL van a ver que, por ejemplo, ustedes van a poner paciente.número, ingreso.número, si hay posibilidad de confusión. No hace falta poner número-paciente o número-ingreso porque pueden anteponer el nombre de la entidad al campo y evitar la confusión. Entonces no tienen que escribir tanto. Bien, y queda más prolijo y fácil de leer. Y dice, se enumera, es única y dónde se registra. La fecha y la hora de ingreso del paciente. Entonces arrancamos con una fecha y hora de ingreso. No está mal así. Yo les recomiendo
que cuando es fecha y hora, los junten. No está mal igual como puso acá. Si ponen fecha y hora, jamás se lo voy a marcar mal. Jamás. No se preocupen. Pero, aunque yo no se los voy a marcar mal, les va a traer miles de beneficios manejarlos juntos. ¿Por qué? Ustedes imagínense esta situación. Entraron 5 de abril, a la guardia 5 de abril a las 11:30 de la noche. Y estuvieron 2 horas. Y tienen que calcular ahora a qué hora salieron. Si ustedes tienen fecha y hora por separado, ¿qué hacen? Toman la hora, 23:30, le suman 2, les da 25:30. Entonces tienen que meter un if. If es mayor de 24, restar el 24, o sea, me queda 1:30, y sumale 1 a la fecha. Entonces van y le suman 1 a la fecha. Si lo tienen en fecha y hora, le dicen sumale 2 horas. Y la base de datos o la aplicación les resuelve el problema solo. Ustedes no se tienen que preocupar si era después de hora, si era antes de hora, si cambiaba de día, si no cambiaba de día, y más importante, el uso horario, que todavía no se los mencioné. Ni hablemos si estamos hablando de distintos usos horarios, donde hay mil métodos en todos los lenguajes de programación para resolver la diferencia de usos horarios, que no los tienen si los tienen por separado, no lo pueden resolver tan fácil. Entonces, siempre que trabajen con fecha y hora al mismo tiempo, un atributo, fecha y hora, que existe, se llama datetime en la mayoría de los sistemas. Algunos se llama date solo, pero tiene fecha y hora. O sea, imagínense a qué punto ya lo están juntando, que hay lenguajes que no tienen time y date por separado. Tienen date, que tiene hora día y fecha, día y hora, y tienen time, que solo tiene hora. No tienen ya casi ningún sistema nuevo, o sea, casi ningún lenguaje nuevo mete el tipo de datos fecha sin hora. Solo lo tienen por legacy los lenguajes que venían de hace muchos años atrás. Tampoco hay tantos lenguajes nuevos, pero todos los lenguajes nuevos ya no tienen esa cuestión. Incluso hay lenguajes viejos que se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo y no tienen el tipo de dato fecha solo. La base de datos de MySQL tiene 3 tipos. Fecha y hora, y timestamp, que es una fecha y hora que se actualiza automáticamente cuando ustedes hacen un cambio en la fila. Bien. Después dice, los pacientes pueden ingresar por 2 causas, consulta o accidente. Si es por consulta, se registran, bla, 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 y si es por accidente, bla, 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 bla. Bien, acá, compañero dijo, esto es una disyunta con restricción de participación total. ¿Alguien piensa que es distinto? ¿Una consulta puede ser un accidente? Si vamos al enunciado, no. Por una de 2. ¿Podrían preguntarlo? Sí, pero ya es bastante específico. Por una de 2. Bien. Yo acá tengo el número de ingreso como clave de la superclase. Las subclases, que acá el compañero no marcó clave primaria. ¿Cuál sería la clave de las subclases? Por ejemplo, vamos a accidente. ¿Fecha y hora me sirve? Como la puedo poner de clave y listo? ¿Tengo que buscar otra clave? ¿Qué tengo que hacer? Profe, ¿no le heredaría? No sé, díganme ustedes. ¿Estás segura que la hereda? La clave que Siempre. tiene la clase padre sería. ¿Siempre? ¿Estás seguro? Sí, ¿Seguro, seguro? sí. ¿Te jugás el aprobado en un examen final a eso? Sí. Bien, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? No importa qué pregunta sea, no importa si están equivocados, ¿sí? La respuesta correcta es que están seguros. Ya dijeron la respuesta, ya está. No se echen atrás. ¿Sí? Si están equivocados, si están correctos, están correctos. En un examen, si alguien les pregunta, sigan que sí, como el compañero, como hizo muy bien el compañero. Como hizo la compañera que dijo la heredaría. Y ya está.
salvo que les den más información y ustedes se den cuenta que es real y están seguros ahora que están equivocados, en cuyo caso cambien la respuesta. Si están seguros que se equivocaron, cámbienla. Pero si no tienen información que les asegure el error, o sea, si ustedes no tienen nada que invalide su respuesta, tienen que estar seguros. No duden, no se pongan nerviosos porque alguien de pronto están seguros. Bueno, sí, como muy bien dijeron, lo hereda. Es siempre la de la superclase. Siempre. O sea, esto pueden anotárselo. Si quieren se lo pueden tatuar. La clave de la superclase y de la subclase siempre es la misma. Siempre. Si ustedes tienen una clave distinta acá, hicieron algo mal. Así, sin importar el enunciado. Ustedes pusieron una clave primaria acá y acá pusieron otra clave primaria, está mal. En modelado está mal. Después pueden encontrar una base de datos que tenga algo distinto por una cuestión de performance, por una cuestión de que en principio se creyeron que eran dos cosas distintas, después tuvieron que unificar las entidades. Puede suceder por un montón de cuestiones de evolución de un sistema, ¿sí? Pero a la hora de modelar, si ustedes están hablando que estamos modelando un sistema, estamos armando el sistema, que no teníamos un modelo que estamos adaptando, sino estamos haciendo el modelo de cero, y pusieron una clave primaria distinta en una subclase, está mal. O no son subclases, o no es una clave distinta. ¿Puedo tener un atributo que fuera clave candidato en una subclase? Sí. ¿Podría yo enumerar los accidentes aparte? Sí. ¿Podría tener un número de consulta porque tengo un sistema independiente? Sí. No es mi clave primaria. Podría ser una clave candidata, podría ser un índice único, podría ser una clave foránea, lo que yo quiera. Pero nunca voy a tener una clave primaria distinta acá que acá. Ni le voy a agregar atributos, no podría tener número más fecha y hora. No puedo sumarle atributos tampoco. La clave de las subclases es la misma que la superclase. Siempre. Y se los digo ahora antes de que cometan este error en el parcial o el final. Error típico de parcial o final, le ponen clave distinta a la subclase. Bien. Bueno. En función del enunciado, consulta o accidente, tenemos todos los datos de la consulta y el o los motivos por los cuales ingresa. El o los motivos por los cuales ingresa. Entonces, podrían ponerle un 1 o un 0 de mínimo, pero van a ser muchos. Y un motivo, ¿cuántas consultas lo pueden haber tenido? Por ejemplo, el motivo dolor de cabeza o migraña. 0 o muchas. 0 o muchas. Muy bien. Bien. Vamos acá que también nos faltaba esta. Un paciente, ¿cuántas veces puede ingresar? ¿Cuántos ingresos puede tener? Muchos. 1, 0, muchos. 0 o 1, depende de cómo va en el sistema. Y un ingreso, ¿de cuántos pacientes es? De 1. De 1. Y solo 1. Bien, me iban a hacer una pregunta, sí. Sí, yo, profe, ahí donde dice fecha y hora de un accidente, ¿no sería igual que arriba también? Sí. Que Ahora cuando significaría- llegaba. Lo ideal sería esto, exactamente. Muy bien. Bueno, ahora vamos al accidente. Se registra el tipo. ¿Cuántos tipos de accidente? 1. 1. El mínimo de vuelta, depende de cómo va en el sistema. Y un tipo de accidente, por ejemplo, traumatismos múltiples. ¿Cuánto? O accidente de tránsito, vamos a ponerle. 0 a muchos. 0 o muchos. Bien. Bien, motivo de accidente. ¿Tienen claves primarias? Los motivos se encuentran codificados, sí. ¿Y los tipos de accidentes se encuentran codificados? Sí. Listo, son entidades fuertes. Bien, ¿qué más tenemos de información? Que el accidente, aparte del tipo, fecha y hora, tenemos el lugar. ¿Sí? Entonces tenemos el lugar. Y del lugar, que los tipos de accidentes, no, de los lugares de ocurrencia de accidente se registra calle, altura y localidad. Y las localidades se codifican con su código postal. Entonces acá ya tenemos código postal. Podemos dejarlo así, está bien. Si alguno quiere, puede ponerle nombre, ¿sí?
no es obligatorio, pero digamos, el sentido común no dice que las ciudades tienen nombre, así que si alguno lo agrega, está bien. Si no lo ponen, el sistema no lo dijo, no se lo vamos a poner mal. Cuando habla del lugar, dice calle, altura y localidad. Entonces, tenemos acá la localidad. 0, también, como le dije antes. Para mí acá iría casi seguro un 1, pues no puede tener un lugar sin 1. Profe, Tenemos mucho. Ahora, el lugar. ¿Cuál es la clave primaria? Con la calle y la altura, San Martín al 1000. ¿Cuántos San Martín al 1000 podemos tener? Varios. Varios. Ah, uno solo, en esa localidad uno solo. Depende. ¿En dónde? ¿Qué? Varios depende. Tano era, creo que lo dijo. Sí, Germán. cada localidad una sola dirección. En cada localidad, una sola. Y entonces, ¿qué sería? Si No sería depende una de cada entidad, profe. ¿Una qué? Digo que no sería una entidad, puede ser. Iría No, en localidad. entidad fuerte no La sería. relación, O sea, los atributos, profe. entidad fuerte ya sabemos que no sería, no tiene clave primaria. ¿Qué puede ser? 3 cosas pueden ser. Débil, relación o atributo. Sí, atributo podría ser atributo de las entidades o atributo de la relación, pero podría ser atributo de algo que ya existe, digamos. Pero como dijo Germán, ¿era? Sí, sí. Germán, la localidad no es, tiene una dirección, es única por localidad. Entonces, es única dentro de la localidad. ¿Qué significa que sea única dentro de la localidad? Que en ese caso, ¿qué sería? Yo lo puse en la degradación, profe. Está bien, pero Sería débil porque depende de la en localidad. ese caso, si ustedes lo van a plantear así como lo están planteando, que está bien, sería débil. ¿Sí? ¿Dónde está? Más bien. Acá. En ese caso, ¿sí? Lugar, accidente. Digamos que sería, ahora le voy a cambiar el color. Sería débil. En ese caso la podrían plantear así. ¿Y cuál sería el discriminante? Todo. En ese caso. Esta es una opción, no es la única. Sí, ahora vamos a ver la otra alternativa. Una localidad puede ser que hayan tenido ceros, ya que las tienen cargadas, o muchos lugares de accidente. ¿Un accidente en cuántos lugares sucede? En uno. En uno solo. Bien. Y el accidente, un Cero, lugar de mucho. accidente puede hacer que hayan sucedido, en realidad 0, si es débil, no, porque no lo voy a crear si no tengo un accidente por lo menos, entonces debería ser 1 o muchos. Esta es una alternativa. Alternativa, bueno, me estaría faltando acá también el doble rombo. Y este sería lugar, localidad. Bien. Este sería después, las voy a poner con colores alternativos, ¿sí? Para que vean que son distintas soluciones. Esta. Y esta la vamos a poner en un azul. Esta la vamos a poner en un color de esos que yo veo mal. Y un accidente ocurre en una sola localidad y en una localidad pueden ocurrir 0 o muchos accidentes. Y
tengo estos atributos, sería sin subrayar. Vamos con este mismo tono. Y este con el azul. Bien, y hay una solución más. Mientras yo le aviso... Hola, profe. Hay una solución más. ¿A alguien se le ocurre dónde irían? ¿Dónde irían estos atributos? En accidente, puede ser. Otra opción sería la relación sin atributos y ponerlo acá. Es lo mismo que esta solución. Esta es lo mismo. ¿Sí? Yo no la voy a poner por eso. Pero si los agregaran acá, da la misma solución que esta. Eso el que lo hizo de esa forma se lo quiere anotar. Poner los atributos en A1 a N es lo mismo que poner los atributos del lado N. Y están bien las dos. Estas son dos alternativas. Están bien las dos. Fuerte no sería porque no hay clave primaria. Pero si no hay clave primaria, siempre hay una solución. Y ustedes tienen el dato y lo necesitan, pueden plantearlo de otra forma. Bien. Nos falta poquito ya. A ver, después vamos. Los motivos, los tipos, los lugares ya lo vimos. Después dice, los pacientes son atendidos por un médico, que completa la tarjeta de guardia con los siguientes datos. Hora de atención y diagnósticos. Entonces, tengo un médico, ¿sí? El médico, cuando habla acá, se conoce la matrícula, apellido y nombres. Y en la misma tarjeta se indica el tratamiento y su destino. Y destino del paciente, debería decir, pero bueno. Y después ahí agregamos los datos. Hora de atención del paciente se agrega acá, como hizo mi compañero. Bien, seguimos. De los diagnósticos se conoce, según la OMS, su código según la OMS. Un código que si ustedes buscan el código de diagnóstico en la OMS es único y descripción. Entonces, diagnóstico, para el otro lado, tiene un código y una descripción, es único. Cuando se registra en la tarjeta de guardia se lo hace en orden de importancia. Entonces hay que registrar los diagnósticos con la tarjeta de guardia o el ingreso. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Que ¿cuántos diagnósticos puede tener un ingreso? Uno, muchos. Muchos seguro. Pero fíjense que al principio Cero. no tenía diagnósticos. Y dice que cuando lo atiende, o sea, los pacientes son atendidos por un médico y completa la tarjeta. O sea, recién cuando lo atiende. Entonces yo puedo no tener todavía un diagnóstico y luego agregarlo. Un diagnóstico, ¿cuántos ingresos pueden haber tenido el mismo diagnóstico? Uno, muchos. O más, pero muchos. Cero, mucho. A muchos. Podría tener los diagnósticos que yo tengo cargados. Bien. Ahora, ¿qué me quedó acá? Ciclo. ¿Puedo navegarlo? ¿Significan lo mismo? Acá tengo el médico que atendió y los diagnósticos de esa cosa. ¿Y acá qué serían los diagnósticos que dio el médico a los distintos ingresos? O sea que parecería ser lo mismo. O sea, probablemente sea redundante. Lo reviso. Del médico. ¿Puedo ir al diagnóstico? O sea, ¿puedo saber todos los diagnósticos que dio? Del médico voy a todos sus ingresos, de todos sus ingresos todos los diagnósticos. Sé todos los diagnósticos que dio. Entonces, para allá no lo necesitaría. Vamos al revés. Los diagnósticos, ¿qué médico lo dio? Todos estos diagnósticos fueron dados a estos ingresos. ¿Puedo saber qué médico dio esos diagnósticos? ¿O todos los médicos que dieron ese diagnóstico? Sí, puedo saberlo. Entonces, esta relación, que voy a poner en rojo, es redundante. No es que no exista, existe, pero la puedo calcular y la puedo navegar. ¿Por qué es importante que no ponga cosas redundantes? Porque las tengo que mantener. Si yo me equivoqué y cargué mal alguno de estos datos, tengo que ir a borrar acá y tengo que ir a borrar acá. Si tengo que modificar algo, tengo que modificarlo acá y acá. Si tengo que crear un nuevo diagnóstico, lo tengo que insertar. Tengo que agregar una fila acá y una fila acá. ¿Sí? Entonces, mientras más redundancia, más cosas tengo que hacer cuando estoy programando.
disminuyo la redundancia, menos cosas tengo que hacer. Por eso es tan importante evitarlo, porque hace que sea más fácil mantener el sistema a lo largo del tiempo, ¿sí? Y haya menos riesgo de error. Porque si yo me equivoco y tengo un bug en uno de los dos registros, y me va a quedar, acá me va a decir una cosa y acá me va a decir otra. Me quedan inconsistencias en mis datos, que es lo peor de todo, porque ahí después no saben qué dato confiar. Bien. Cuando un paciente se retira, entrega al empleado de control la tarjeta de guardia que asienta en la fecha de retiro. Que asienta la fecha de retiro. Entonces, acá. Profe, perdone. Sí. Tratamiento y destino, ¿no tendría que ponerlos también? Fecha. Ahora vemos. Sí, yo el punto 10 no lo hice, profe, porque no sabía cómo hacerlo. Estaba Bien, medio vamos perdido. acá. ¿Dónde está lo de los tratamientos? Acá. En la misma paciente, el médico indica tratamiento y destino. De tratamiento, ¿tenemos clave? No. Yo No. por eso los puse como tributo. Bien. No tenemos clave, no tenemos atributo, no tenemos nada. Entonces, siempre me olvido que acá es distinto. Tratamiento. O tratamientos. ¿Sí? También podría ser un multievaluado. Y el destino, tampoco tenemos ningún dato y no nos pide que registremos nada en particular, destino. Sí, el final que yo rendí podían ser muchos médicos y estaba la duda de si era una ternaria o no, y esto acá de los tratamientos que también iban por diagnóstico, entonces se complicaba un poquito, no era mucho más. Pero eso era el final. El orden. ¿Cómo registramos el orden de importancia de un diagnóstico? ¿Y dónde? El diagnóstico tiene que tener una importancia, tiene que tener un atributo de importancia. Siempre va a ser lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, caigo con, te doy un ejemplo, caigo con COVID y un tobillo roto. ¿Cuál tiene más importancia? O un ligamento roto. Tiene importancia el COVID. O sea, tengo un problema respiratorio, va el COVID, tiene más importancia. Ahora vengo con COVID y pérdida de masa encefálica. ¿Cuál es más importante? Pérdida de masa encefálica. Y sí, porque si no, estamos al horno. Entonces, depende de la situación. El orden no es para el diagnóstico. Fíjense, ¿dónde dice lo del orden? Acá la tarjeta de guardia y diagnósticos. Y cuando se registra en la tarjeta de guardia, se lo hace en orden de importancia. ¿Cuándo se registra en la tarjeta? ¿Yo puedo poner acá el orden de los diagnósticos? No. No, porque No. tengo muchos. Está en la agregación ingreso diagnóstico. Exactamente. Vamos a... Otra vez me voy a poner en rojo. Sí, vamos a ir. Y acá tenemos orden. Y listo. Bueno, eso sería la resolución del ejercicio. Yo después voy a pasar por los que ya lo subieron, les voy a hacer las observaciones y en la clase que viene planteamos si hay algunas dudas específicas, pero me quedo, si alguno quiere consultar su resolución o algo ahora, me quedo un rato más. El resto los libero para que puedan descansar unos minutitos antes de que arranque en teoría. Profe, a mí me quedó una duda. Cuando usted dice clave primaria, ¿es lo mismo que decir atributo clave? El atributo clave, en realidad, o sea, en esencia sí, pero el atributo clave podría referirse a una clave candidata, digamos, técnicamente hablando, podría referirse a una clave candidata. La clave primaria es de las claves candidatas la que elegiste para identificar la entidad. O sea, el atributo clave, que bueno, ustedes en el modelo de dominio tenían ID, por ejemplo. ¿A eso te referís? El modelo de dominio, el diagrama de clase, tienen el ID, ese atributo es el atributo clave. Ese atributo se convierte en la clave primaria para nosotros. Cuando vos hablas en modelo de datos
vos hablas de atributos clave. Los atributos clave pueden ser claves primarias candidatas e incluso podrían ser claves foráneas. Entonces, no se usa el término atributo clave porque puede dar a confusión. Por eso usa clave primaria, clave candidata o clave foránea. Esa es la diferencia en la terminología. Pero debería ser tu atributo clave del modelo de dominio. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una duda con, por ejemplo, dice acá que el ingreso tiene que ser una consulta o un accidente. Sí. ¿Qué pasa cuando el ingreso es de un médico? No entendí, perdón. O sea, el ingreso puede ser o consulta o accidente. No puede ser de los Claro. dos. Eso es una cosa. Pero el médico... O sea, sería cuando viene un paciente. Claro, el paciente puede ingresar por una consulta. Vengo porque se me... ¿cómo es? Me duele la cabeza, estoy mareado, transpiro en frío. Bueno, eso es una consulta. Claro. Vino Y un ahora tipo que cuando me caí de la ingresa un escalera. médico. Ahora, pero no, el médico es el que atiende. No No ingresa el ingresa, médico. atiende. El médico, fíjate que te dice acá, los pacientes son atendidos por un médico. No es que, o sea, si ingresa un médico, lo atienden como un paciente más. O sea, lo registran como paciente y lo atienden como paciente. Si uno de los médicos, te doy un ejemplo, estaba el médico, acompañó al paciente afuera, cuando se dio vuelta lo atropelló la ambulancia. Lo ingresan como accidente. Entonces, lo registran como paciente y lo atienden como paciente y otro médico lo va a atender. Okay. ¿Y estaría mal relacionar médico con paciente directamente? ¿Qué sucede? Bueno, a esta altura les pasa mucho. Si yo digo, yo entré, te doy un ejemplo. Yo entro porque tenía el dolor de cabeza, digamos, mareo, sudor frío, etc. Me atendió el médico A, ¿sí? Y me dijo, tenés la presión alta, me dio o la presión baja, me dio una medicación, se me pasó, me mandaron a mi casa. Estoy saliendo, me choca la ambulancia, la misma que el otro médico. Ingreso ahora por un accidente, me atiende el médico B, ¿sí? Porque el médico A también está de paciente. Estamos los dos, nos atropelló los dos la ambulancia, entonces ahora me atiende el médico B por el accidente. Al accidente me atendió el B, a la consulta me atendió A. Si yo relaciono médico con paciente, yo digo a mí me atendió A y B. Bueno, A y B, ¿qué te atendieron? ¿Qué ingreso atendió cada uno? A te atendió el accidente o A te atendió la consulta. B te atendió el accidente o A te atendió la consulta. Si antes me había atendido otro más, C, ¿qué fue? Se me atendieron 3 médicos distintos. ¿Qué ingreso atendió cada uno? Me pierdo esa información. Yo sé qué médicos me atendieron, pero no cada vez qué médico me atendió. Entonces, si, por ejemplo, el médico que me atendió por el accidente hizo mala praxis, yo puedo saber qué médico me atendió por el accidente de tránsito. Pero si yo lo relaciono al paciente, no puedo obtener ese dato. Me va a decir, a vos te atendió A, B y C. Bueno, alguno de los tres se equivocó. Pero Claro. no sé cuál. Entonces, al relacionar el médico con el ingreso, vos podés saber qué paciente era el de ese ingreso. Pero si vos relacionas médico con paciente, tenés muchos ingresos. Y no sabés Claro. qué médico te atendió. Está bien. Gracias. Le sucede bastante, incluso mucho cuando hacen el de la veterinaria, que tienen el animal, la especie, la raza, les suelen errar también, ¿no? Lo relacionan al lado de mayor cardinalidad. Después vamos a buscar algún ejemplo. Bien, ¿alguna otra consulta? Quería que no, profe. Bien, yo les voy a mandar de tarea, les voy a mandar a hacer el pasaje a tabla de todos estos ejercicios hasta la clase de hoy, ¿sí? Todos estos ejercicios, del 1 al 5 incluido. Si quieren, usemos para el 3, el 4 y el 5 los que revisamos, o sea, después yo voy a ver si encuentro las resoluciones del año pasado, les mando las resoluciones del año pasado, así los tomamos como referencia, pero pueden resolverlo del suyo propio.
fíjense que estén las correcciones y que esté resuelto bien. Eso es lo único. Así que les pido que hagan el pasaje a tabla de todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Y luego seguimos, les voy a mandar un par de parciales para que ustedes resuelvan. Voy a buscar un par de parciales y les voy a pedir, no para que la clase que viene, sino para dentro de 15 días, les voy a mandar que tengan los parciales resueltos, pero lo ideal sería que los miren y me pregunten si tienen dudas, si no entendieron algo del enunciado, como para que podamos pueda contestárselos la semana que viene y puedan hacerlo para dentro de 15 días sin problema. Les voy a mandar el parcial del año pasado y después voy a ver qué otro parcial busco que les sirva como para empezar a practicar. Y después de esos dos de práctica, esos son muy importantes que los hagan, porque no están resoluciones, en general no van a encontrar muchas resoluciones. El año pasado sí, pero no van a encontrar muchas resoluciones dando vuelta. Y después de eso vamos a saltar directamente a Agencia de Personal Instituto FATSE, que son los dos más difíciles de la práctica y más largos. Bien, a los que no vieron los videos de la resolución, mírenlos, ¿sí? Los que yo ya subí del ejercicio 4 y 5, ahora mírenlos. Si tienen dudas, preguntan en la clase que viene.